Familia de Dios, buenas tardes. Continuamos lo que empezamos esta mañana, nuestra semana de reavivamiento espiritual y evangelismo, que hemos titulado Jesús es todo. Y estaba recordando un versículo que tiene que ver con la acción que tuvimos hace un ratito aquí con la oración. Isaías, el capítulo 65, el versículo 24 nos dice: antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando ya les habré escuchado. Mis hermanos, qué lindo que cada noche podamos venir con nuestra petición ante el Señor, con la seguridad que Él escucha y que Él responde. Y va a responder conforme a su voluntad, que siempre es la mejor para nosotros. Y el miércoles de noche, como ya decía nuestro hermano, vamos a tener esa noche especial de oración, en la cual las personas que tienen un imposible, vamos a presentarlo ante el Señor, sea de salud, económico, de familiar. Puedes venir con esa seguridad que el Señor va a responder y va a manifestar su poder en nuestra vida. El personaje más importante de la historia es Jesús. Y es interesante que solamente fueron 3 años y medio de enseñanza. Pero esos 3 años y medio de enseñanza de Jesús han hecho mucho más, dejando una huella de bendición que los 40 años que enseñó Sócrates, que los 50 años de Platón y que los 40 años de Aristóteles, estos 3 gigantes griegos. El arte, la cultura, la música han sido enriquecidos con lo que se ha presentado respecto al Señor Jesucristo. Muchas de las grandes producciones fílmicas en películas se marcaron en la vida del Señor Jesucristo. Y quiero decirles, mis hermanos y amigos, que lo hemos escogido como el personaje de esta semana y del cual estaremos estudiando su palabra cada noche, porque es el único que nos ofrece luz, esperanza, vida y salvación eterna. Recordando a mi hermano Mauricio, que nos saludamos durante esta semana por teléfono, encontré un hermoso poema del famoso declamador el Indio Duarte. Y en los poemas gauchos aparece uno que él hizo respecto al Padre Nuestro. Y algunos de sus versos dicen: a solas rezando me quedé en el templo. Las luces brillaban con tonos diversos. El órgano altivo con voz salmodiante cantaba un arpegio. Y una viejecita pobre, sus males llorando, clamaba: Padre nuestro que estás en los cielos, recibe benigno mis ruegos, y ya que viniste por amor al mundo, sigue iluminando con tu amor la tierra, por los hombres que se arrastran cual reptiles en el suelo, por los hombres que claudican subastando sus conciencias, por los hombres que ante el oro se arrodillan servilmente, por aquellos que te injurian, por aquellos que te niegan, por aquellos que te hieren, ten piedad, nuestro Cristo, Cristo nuestro. Y arroja sobre sus almas de tu amor divino el fuego, y a solas rezando me quedé en el templo. La noche reinaba con grave silencio, y el órgano triste murmuraba siempre idéntico arpegio, y mi pobre alma clamaba: Padre nuestro que estás en los cielos, ten piedad de los humildes, ten piedad de los que sufren, ten piedad de los que imploran, ten piedad de los que lloran,
Padre nuestro que estás en los cielos. Hermoso poema que nos invita a pensar que tenemos un Dios extraordinario, del cual el Evangelio de San Mateo escribió en el capítulo 1, versículos 21 al 23, las siguientes palabras. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 21 al 23. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Saben, mis queridos hermanos, amigos y quienes nos acompañan a través de las redes en esta hora? En estos dos versículos de Mateo, el 21 y el 23, encontramos dos aspectos fundamentales en la vida de Jesús. El primero es trascendencia, el segundo es inmanencia. ¿Y qué es ser trascendente? Trascendente es algo que está por arriba de lo natural del hombre, algo del pensamiento del hombre, algo por encima de la capacidad del hombre. Y esa única trascendencia, ese único ser trascendente es nuestro Dios. La palabra nos indica que ese Dios, además de estar sobre todo como el ser trascendente, también es el ser inmanente. E inmanente significa cercano. Por eso me encanta la expresión Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y ante los problemas de la vida, ante las dificultades que enfrentamos, ante las circunstancias difíciles, qué bueno saber que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que está por encima de nuestros problemas, pero que también tenemos un Dios inmanente, un Dios cercano, un Dios que camina contigo y conmigo, aunque no lo percibimos, como tampoco lo percibieron aquellos caminantes de Maús, que iban tristes, afligidos, abatidos, desesperados, angustiados, porque su esperanza, Cristo, había sido crucificado. Y el Evangelio de Lucas narra en el capítulo 24 que mientras caminaban alguien se acercó, un viajero se unió a ellos y de pronto les pregunta: muchachos, ¿ustedes de qué hablan? ¿Y por qué los veo tan tristes? Y ellos, dice Lucas, no lo reconocieron. Y entonces le dijeron, soltaron su dolor: es que nuestro maestro fue crucificado, todas nuestras esperanzas se han frustrado. Y ahora dice que durante ese caminar Jesús comienza a mostrarle a través de las Escrituras lo que de él decían y cómo se tenía que cumplir esa profecía del Mesías crucificado, pero que sería también el Mesías resucitado, el Mesías Salvador. Porque ya lo había anunciado Mateo, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es palabra hermosa. Porque finalmente cuando llegaron a la población y él hizo como que iba a pasar de largo, ellos le dijeron: mira, amigo, ya está muy tarde, es peligroso el camino, ¿por qué no vienes y te quedas en casa con nosotros? ¿Sabes? Jesús nunca rechaza la invitación cuando tú lo invitas a entrar a tu casa. Y la mayor seguridad, la mayor bendición es que entre a tu casa y a mi casa. Y cuando abrimos la puerta, dice Apocalipsis, entrará con nosotros, cenará con nosotros y nos dará la bendición que más necesitamos. Por eso, queridos, queremos hablar durante esta semana de ese Dios trascendente, pero también de ese Dios inmanente.
Queremos hablar de ese ser del cual Isaías en el capítulo 9, versículo 6, lo presenta como el Dios trascendente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Leemos en la palabra del Señor lo que Isaías dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ese Mesías Salvador tendría que ser perfectamente divino y también tendría que ser perfectamente humano. En esa combinación de lo que es el amor y la gracia de Dios perfecta, tenemos el Dios todopoderoso al cual clamamos y nos aferramos, y del cual el patriarca Jacob, esa noche de lucha, de angustia, cuando reconoce que la persona que está a su lado no es un soldado de su hermano, sino que es el mismo Señor, se aferra a él y le dice: Señor, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Y quieres ser bendecido esta semana? No sueltes al Señor hasta que Él no te bendiga. Generalmente oramos al Señor una o dos o tres veces y ya dejamos las cosas así. Pero Elías oró 7 veces para que pudiese venir la lluvia sobre la tierra. Y el Señor respondió: no nos desanimemos. No 1, 2, 3. Por eso dijimos que cada noche vamos a tener para traer nuestra petición al Señor, para que clamemos al Señor, al Dios trascendente. Pero también vamos a tener la certeza que ese Dios trascendente está con nosotros. Lo expresó Pablo en Filipenses. Y vamos a buscar el capítulo 2, los versículos 5 al 7. Filipenses, la carta del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículo 15 en adelante, versículo 5 en adelante. Que hayan ustedes, hermanos de la iglesia de Maranata, amigos que nos acompañan en esta noche, el mismo sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? Dice el versículo 6. Quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios trascendente, pero Dios inmanente. Por eso, en la realidad de su humanidad, en ese Dios cercano a nosotros, podemos entender esa fascinación del Señor Jesucristo, que ha hecho que millones de libros, de cantos, de películas puedan registrar esa vida poderosa para nosotros, y que los 4 evangelios lo plasman de una manera extraordinaria. Y que en ese libro de la escritora cristiana, la profetisa Elena de White, El deseado de todas las gentes, nos menciona en forma hermosa alguna descripción de ese Dios al cual alabamos y al cual servimos. En el capítulo 1, El deseado de todas las gentes, leo las siguientes palabras. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Y aparece la hermosa declaración de San Juan en el capítulo 15, cuando dice allí Juan, y aquel verbo fue hecho carne, capítulo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Jesús es el que nosotros queremos esta semana conocer más, que podamos participar
de esa experiencia a la cual invitábamos esta mañana al culminar la reflexión, a contemplarlo cada día, a revestirnos de su justicia y a permitir que Él pueda concedernos la bendición que más necesitamos. Ese Jesús no es simplemente el Cristo histórico, es el Cristo real. El Cristo que está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Ese Cristo que está dispuesto para que esa palabra poderosa, prometida en los evangelios, se pueda hacer una realidad en este tiempo, en tu vida y en mi vida. Qué hermoso saber que Él puso su tienda al lado de la nuestra. Cuando Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, el Señor le dice, sabes, Moisés, me estás pidiendo una cosa muy difícil, porque si yo te muestro mi gloria, tú no vas a poder vivir. Pero vamos a hacer una cosa, te voy a colocar en ese lugar, de esa peña, yo voy a pasar mi gloria y vas a tener una revelación. Y cuando esto sucede, Moisés comprende que la revelación del carácter de Dios es su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, la madre de todas las maravillas ha sido la encarnación de Cristo Jesús. De tal manera que en este mismo libro, El deseado de todas las gentes, lo menciona en una manera maravillosa Elena de White. Menciona en la página 33 la siguiente declaración. El corazón del Padre humano se conmueve por su Hijo. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Así que esa palabra del Señor nos va a recordar algunas lecciones importantes. La primera, la increíble humildad de Dios. De aquel carpintero divino, de aquel que algunos en el pueblo lo reconocieron y dicen, pero ¿de dónde ha sacado esto? Este no es el hijo de María y de José y sus hermanos son fulano y fulano. Y pensaron en los prejuicios. Pero hubo otros que lo pudieron reconocer y comprender como el Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Y esa humildad de Jesús. Saben que hay muchas escenas en la vida de Jesús que nos impresionan. Y tal vez una de ellas es cuando multiplicó los panes y los peces y nos maravillamos por eso. O tal vez cuando resucita a un muerto de 3 días, Lázaro. Pero ¿sabes cuál es una escena impactante que muestra el Dios cercano y la humildad de Dios? Cuando Jesús en el aposento alto toma el platoncito, el agua, la toalla, y delante del discípulo se postra y le dice, tus pies, por favor. ¿Pueden ustedes entender esa grandeza de Dios? El Dios creador del cielo y de la tierra humillándose. El Dios que sostiene todo el universo descendiendo. Mientras que Satanás quería el poder de Dios más no el carácter de Dios, mientras se siembra en el ser humano hoy a través de este mundo materialista que entre más alto subamos, no importa quién tenga que tumbar en el camino para tener lo que yo quiero. El Dios hace lo contrario. El Dios desciende para que podamos entender que en el servicio está la grandeza. Que cuando tú y yo
estamos dispuestos a darnos en ofrenda, entonces somos bendecidos por el Dios omnipotente. ¿Lo creemos, familia de Dios? Si lo creemos, lo vamos a experimentar y a vivir por la gracia del Señor. La segunda lección que quiero dejar esta noche con ustedes es, además de esa increíble humildad de Dios, la generosa bondad del Señor. Porque esa bondad es extraordinaria. Esa bondad que aún aquella mujer que trajeron arrastrada, porque la habían descubierto en el acto pecaminoso y de acuerdo a la ley tenía que morir apedreada, cuando todos llegaron para ver lo que Jesús iba a hacer, simplemente se agacha y escribe allí en la arena, en la tierra. Y cuando aquella mujer, pobrecita, angustiada, esperaba la primera piedra sobre su cuerpo, siente que cae una, dos, tres piedras a su alrededor. Y cuando abre los ojos, todos los que venían a apedrearla se habían ido. Y solo está Jesús allí. Le parecía increíble. Y el Señor le pregunta, ¿y dónde están los que te iban a apedrear? Señor, se fueron. Estoy viva, estoy viva. Bueno, hija, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es Jesús, el que te ama y que me ama, y el que desea que nos podamos parecer más a Él, el que también nos trae una lección hermosa de seguridad y esperanza. Esa seguridad que el escritor de los Hebreos en el capítulo 4 menciona para nosotros en esta hora. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Leemos en la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? Yo no la sé, pero Jesús la sabe. ¿Cuál es tu angustia? Yo no la sé, Jesús la conoce. Y aquí dice que podemos acercarnos con confianza esta tarde al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta pandemia del COVID se ha llevado a muchos de nuestros buenos amigos y también a algunos de nuestros familiares. Y recuerdo que en ese momento más difícil, entre el año 21 y 22, allí en la ciudad de Orlando, donde vivimos, estaba con nosotros un primo. Tenía una panadería, hacía unos panes deliciosos. Y Jorge, así se llamaba, pues fue contagiado por el COVID. Y tal vez se demoró en ir hasta el lugar. Cuando llegó al hospital adventista, allí en Orlando, uno de los varios hospitales, fue atendido inmediatamente y empezó esa lucha que lo llevó finalmente a tener que, como acostumbraban y hacían en ese momento, llevarlo a un cuarto y tener que intubarlo. Y allí estaba él, luchando por la vida. Nosotros orábamos. No permitían en ese momento que nadie pudiese entrar. Solamente los médicos y quienes entraban estaban bien cubiertos y recubiertos en esa hora. Él llamó y pedía que fuera alguien a verlo, un pastor. Él había conocido el Evangelio a través de mi mamá.
Pero suele pasar que muchas veces conocemos y escuchamos de estas buenas nuevas del Señor, pero no le damos la importancia que debíamos darle. Pero en ese momento de crisis, Jorge entendió que la única seguridad estaba en Jesucristo. Hablamos con el capellán, uno de los capellanes del hospital, que sí podía tener acceso. Estuvimos orando con él, y esa mañana finalmente al pastor le permitieron entrar al cuarto de Jorge. Allí estuvo con él. Compartió esas buenas de la salvación en Cristo Jesús. Le presentó al Jesús que está intercediendo por nosotros, al Jesús que nos dice que nuestros pecados los va a colocar como en lo profundo de la mar, que se van a disolver como se disolvieron esos papeles, y a entender que la paz llega al corazón cuando tenemos la seguridad que hemos sido sellados para salvación y vida eterna. Entonces ya no hay temor a la muerte, porque sabemos que todos tenemos fecha de caducidad en este planeta. Algunos más rápido, otros con más tiempecito, pero si Jesús no ha venido, nos toca descansar también. Pero lo importante es lo que va a suceder mañana cuando Él regrese. Y Pablo nos dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. El que venció la muerte es el mismo que nos garantiza la vida eterna si nosotros creemos y le entregamos plenamente nuestra vida a Él. Por eso, familia de Dios, mi primo esa tarde, con el pastor, tomó la decisión de rendirle su vida a Cristo Jesús. Pasaron unas pocas horas cuando se nos informó que Jorge había descansado en Cristo Jesús. Estuve en su funeral con los dos hijos y allí teníamos la certeza. Cuando hablaba con los dos muchachos y me decían, ahora mi padre descansa en la bendita seguridad en Cristo Jesús. Por eso escogimos como ese himno tema de esta semana, ese hermoso himno 434 de nuestro himnario. Jesús es mi vida. Y me encantan algunas palabras de ese himno, porque las vamos a estar escuchando durante esta semana, porque las vamos a estar cantando en esta semana. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Y la segunda estrofa, Él conoce, Él escucha y Él me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Yo quiero esta tarde decirle a mi Jesús, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi vida. Yo quiero que seas el Dios trascendente, pero también el Dios inmanente en mi vida. Que puedas traer esa bendición de paz, de gozo y de esperanza, y de tener la seguridad que si tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, estaremos seguros, porque Jesús es nuestro pastor, que nada nos faltará. ¿Te gustaría unirte a mí en esta tarde para decirle, Jesús, yo quiero que tú seas mi vida? ¿Quieres levantar tu mano en este momento para decirle al Señor o ponerte en pie, gloria al Señor? ¿Y qué tal si se lo decimos cantando? Voy a invitar a mis hermanos que nos ayudan con la música, que vengan para que juntos cantemos como esta respuesta de amor en esta hora a Jesús, para que podamos decirle, tú eres mi vida, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi esperanza. Mañana por la noche, mis queridos, de acuerdo a lo que anunció el pastor esta mañana, nos reuniremos a las 6 de la tarde, no a las 5 como hoy, mañana a las 6, el lunes y el resto de las noches a las 7. Mañana en la noche vamos a estudiar
Jesús y la familia. Vamos a hablar de ese vino extraordinario que trajo el amor y el gozo a una familia. Así que mañana vengamos como familia, traigamos a nuestra familia, porque vamos a tener al final una oración especial por las familias que estén presentes mañana por la noche. Pero mientras tanto, digámosle cantando, Jesús, tú eres mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Delante de ti, amado Jesús, estamos en esta noche. Nos hemos colocado en pie para cantar este canto, para decirte que te reconocemos esta noche como el Dios trascendente, pero también como el Dios inmanente. Te reconocemos como nuestra vida, como nuestro amigo, como nuestro Salvador. Perdona nuestros pecados. Te entregamos nuestra vida. Y concede a cada uno de mis hermanos y amigos la bendición que más necesita hoy. Llévanos con bien a casa y mañana, por favor, tráenos de vuelta para poder estudiar que al tenerte en la familia, podremos tener familias felices para gloria tuya. Gracias por amarnos, lo suplicamos, lo agradecemos en los méritos santos de Jesús y todos decimos amén.